relacionado a lo que es anatomía del aparato reproductor femenino. ¿Ya? Si han visto sus sílabos, implica todo el lío de testina, la parte de lo que es ginecología, ¿correcto? Entonces es bastante amplio. Vamos a intentar hacer la parte más resaltante que tiene una implicancia fundamentalmente clínica, ¿correcto? Muy bien. ¿No hay algo para hacer avanzar estando fuera de acá? Esto es el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre todo la parte superior, que es mamas, y los genitales. Dentro de los genitales tenemos los externos y los internos, ¿no es cierto? ¿Okay? Y dentro de los internos, lo que tiene, digamos, una mayor definición a estudiar es los ovarios, que tienen sus partes. Simplemente esta perspectiva es la que nos quiere decir qué es lo que vamos a ver en el punto del día de hoy en cuanto a la clase. ¿Ok? Empezaremos con los genitales externos. ¿Ok? Los genitales externos, mucho llamado vulva, toda esta estructura que están viendo ahí en la lámina, en la cual tenemos el monte de Venus con sus lobellos pubianos, ¿ya? En la parte casi a la raíz en la cara interna del busto, tenemos los labios mayores, en la cual tienen folículos pilosos y pilosidad. En la parte medial, la parte de los labios menores, y de arriba abajo tenemos el clítoris, ¿correcto? Muy debajito de ello tenemos el meato urinario, ¿correcto? Debajito tenemos el introito vaginal, ¿ok? Con el himen, tengo íntegro la carúncula y señales y ácido después de un parto, el vestíbulo, el rafe medio y el orificio anal, ¿no es cierto? ¿Ok? Con respecto a qué es importante entender que el meato urinario siempre está debajo del clítoris en la parte central, ¿ya? Porque a veces vemos nuestros internitos que le decimos como una sonda vesical y están que buscan, inclusive hemos visto que hasta colocan hasta en vagina, ¿correcto? Entonces es importante esta parte anatómica y también tener en cuenta en mujeres jóvenes, a diferencia de ya pacientes postmenopáusica o multíparas, muchas veces el meato urinario no es visible, ¿de acuerdo? Y lateralmente hay unas pequeñas hendiduras que son de las glándulas uretrales, que a veces hay una depresión y también ahí intentan introducir la catéter vesical, ¿ok? Entonces, esa es la parte con respecto a lo que es la genitales externo. Y en la parte interna tenemos desde el introito vaginal, la vagina, que no está en esta gráfica, y el útero, ¿no? Tres componentes que tiene el útero, ¿cierto? Es el cervix, ¿sí? El istmo. Este istmo, en el momento del embarazo, se convierte en segmento, ¿correcto? Crece este istmo, se extiende, llega hasta 12 centímetros, 15 centímetros el segmento, por eso es necesario segmentar, porque crece esta parte. Y el cuerpo uterino, ¿no es cierto? Las trompitas y los ovarios. Todo esto constituye la parte de los genitales internos, ¿correcto? ¿No te la que sentar acá? Para que pase cuando llegue. Listo. ¿Ok? Entonces, esta... ¿Sí? ¿Lo vas a poder ver? Esta parte que hemos hablado de los genitales, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicada? En la pelvis, ¿no es cierto? Y la pelvis es una estructura ósea, ¿no es cierto? Ese es el continente, esa es la estructura. Esta pelvis ósea que están viendo ustedes en esta diapositiva está conformada por 4 huesos. Un sacro, un coxis, ¿correcto? Un sacro, un coxis y los huesos, 2 huesos coxales. La articulación de estos 4 huesos conforma la pelvis. ¿Ya? Entonces, ahí se lo importante. Entendiendo que el hueso coxal está conformado a su vez por 3 huesos, ¿sí? El pubis, el isquio y el ilíaco. ¿De acuerdo? Y cada vez que ustedes ya recordarán, solamente para recordar, tienen pues una serie de estructuras, ¿no es cierto? Nombres que tienen que, ¿no? A uno más importante, la red ilíaca anterior superior, la red ilíaca anterior inferior, ¿no es cierto? La articulación del sacro, el acetábulo, acá no está el acetábulo, esta es la articulación de la sífilis y pubis del otro lado, ¿de acuerdo? La fosa ilíaca, ¿no es cierto? ¿Ok? La espina ciática o isquiática llamada, que va a dar una escotadura menor y una escotadura mayor, que tenemos que recordarlo para entender más adelante cómo está distribuido. En la cara medial de este hueso coxal
Y esta es la parte externa y aquí está para la regulación de los estados, ¿no es cierto? Y la coloración de esto es para distinguir los tres huesos que forman este hueso coxal. Entonces esta unión de estos tres huesos que hemos mencionado, ¿no? Acá está el sacro, su cara posterior, ¿de acuerdo? Con la parte de los apófisis ya, el coxis, ¿no es cierto? La articulación con la última lumbar y en la cara interna, ¿no es cierto? Las apófisis transversas, pero lo más importante en esta parte del hueso sacro es esta parte de acá que se llama promontorio, ¿de acuerdo? Este es el huesito promontorio. Cuando se miden con cuadro diagonal, acá tenemos que ver qué es el promontorio. ¿Está claro? Ok, muy bien. Entonces, como le estaba mencionando, una vez se articula a través de los ligamentos. Por ejemplo, hay una serie de ligamentos, ¿no? Que va a formar esta parte importante, que para la locomoción es importante, ¿no es cierto? Como parte central de la articulación, pero para la parte de lo que estamos hablando, que es el continente de todos los órganos genitales, ¿no es cierto? En la parte de la pelvis están los órganos genitales y ahí están. Entonces, en la parte anterior y posterior, una serie de ligamentos que hace su sostén, ¿de acuerdo? Entonces, esta pelvis ósea que hemos visto, que obviamente lo tiene el hombre y la mujer, ¿no? Hablamos que tiene dos partes esta pelvis. Una pelvis mayor, ¿ok? O falsa llamada, y una pelvis menor o verdadera, ¿correcto? Esta manera de clasificarlo de pelvis mayor o verdadera tiene que ver con la parte de lo que es de la fosa o cresta, ¿no? La fosa ilíaca hacia arriba, está la parte de la pelvis mayor y hacia abajo la pelvis menor. Y la pelvis falsa o mayor está encima del estrecho superior, que es la parte principal superior de lo que es la pelvis verdadera y contiene cosas, vísceras abdominales fundamentalmente. ¿Ok? Está la pared abdominal por la parte anterior, la fosa ilíaca lateralmente, ¿no es cierto? Y la parte de lo que es las columnas con la vértebra. En cambio, en la pelvis superior es el límite superior, ¿no es cierto? Y el estrecho inferior es el estrecho superior de la parte inferior, ¿de acuerdo? A los costados están las partes de las contiene vísceras, huesos ilíacos y tiene una significancia de cosa obstétrica. Esto es lo que llamamos nosotros el canal de parto, ¿entiendes? Acá lo que tenemos que distinguir si la pelvis es ginecoide o no es ginecoide, ¿correcto? Muy bien. Entonces esto que está por escrito lo vemos acá en el gráfico, ¿ok? Entonces esto es lo que estoy señalando, es el límite, ¿no es cierto? Que es pelvis falsa o la pelvis verdadera, ¿sí? Okay. Y hay diferencias entre la pelvis entre varón y mujer, ¿correcto? Tanto así como que la estructura es gruesa y pesada en el hombre, es fina y delgada en la mujer, ¿no es cierto? Es profunda en el varón, es delgada en la mujer, en la parte de la pelvis mayor, en la pelvis menor es estrecha y profunda, es ancha, ¿no es cierto? Y delgada. ¿Para qué? Para facilitar lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Que es el parto, ¿ok? El estrecho superior de la pelvis se forma el corazón, en cambio este es ovalado. El ángulo subcúbico es agudo en el varón, es 90 grados o más de 80 grados en la mujer, hasta el acetábulo, inclusive viendo el grande en el varón, ¿cierto? Es pequeño en la mujer, el orificio obturador es redondo en el varón y es ovoide, ovalado. Entonces, pues, esta es una, viendo la pelvis de un varón, ¿ya? Características, el ángulo es menor en el varón, es más ancho en la mujer, el acetábulo es, ¿no es cierto? Es diferente. Y sobre todo, estos diámetros que vamos a ver acá es diferente en el hombre y la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los planos. Desde esta pelvis verdadera hay estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. ¿No es cierto? Da de esta manera. En la parte superior tenemos la cavidad pélvica y tenemos pues esto, lo que está con colores, ¿no es cierto? Son todos los componentes, lo que es el borde superior, ¿no es cierto?, del estrecho superior. Lo que están viendo acá, ¿de acuerdo? ¿Qué nos incluye? Lo que tenemos acá, ¿no es cierto? El borde superior de la sínfisis pubis, que es esto, borde superior de la sínfisis pubis, ¿ok? La línea pectínea, ¿correcto? La línea arqueada, la cresta del sacro y el promontorio.
todas estas estructuras constituyen el estrecho superior. ¿Correcto? Muy bien. Y acá pues están viendo ustedes que hay unos diámetros, vean ustedes. Este es el conjugado diagonal, el conjugado básicamente, ¿correcto? Hay varios tipos de conjugado dependiendo de dónde está ubicado, ¿correcto? Este es el conjugado, este es el diámetro transverso, ¿ok? Y los diámetros oblicuos que encontramos en el estrecho superior. Vean ustedes, la distancia que hay de lo que es entre la sínfisis pubis, el borde inferior, hasta el promontorio, es lo que llamamos el conjugado diagonal. La distancia que va del promontorio a la cara interna de la sínfisis pubis es el conjugado tétrico. Y la distancia que va entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis pubis se llama conjugado verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace tacto vaginal, ¿cuál conjugado está viendo? El diagonal. Es lo que vemos. ¿De acuerdo? También tenemos el diámetro transverso, como están viendo ustedes, en el estrecho superior y en el estrecho medio del interespinoso. El interespinoso, ¿no? Que va desde la espina ciática de un lado a la espina ciática del otro lado. ¿Ok? Y en la parte inferior ya de la pelvis, estamos hablando de la pelvis verdadera, en el estrecho inferior, los límites tenemos el borde inferior de la sínfisis pubis, borde inferior de la sínfisis pubis, ¿ok? La rama inferior del pubis, tiene rama inferior del pubis, ¿correcto? El ligamento túbero sacro, que no lo vemos acá, que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, que es esto. Vean ustedes, acá tenemos, ¿ok? Borde inferior de sínfisis pubis, sus ramas, ¿ok? Los arcos del pubis y el famoso ligamento sacro tuberoso o sacro espinoso, que es esto acá. Y esto constituye, y al final el coxis, el estrecho inferior. ¿De acuerdo? Acá también tenemos diámetros anteroposteriores y diámetros transversos. En este caso son los de la tuberosidad. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Y tenemos medidas, como ven acá. El diámetro anteroposterior mide 9.5, pero puedes llegar a medir 11.5. ¿Por qué? Porque el coxis es una articulación semirrígida, ¿cierto? Se puede desplazar. Por eso puede tener 9.5, pues puede llegar hasta 11.5 el anteroposterior. El diámetro transversal es 11, ¿correcto? Y el diámetro sagital posterior es una línea media que va del diámetro transverso hacia la parte posterior. Ese es el diámetro sagital posterior. Se puede medir mayor a 7.5. Debido a estas medidas y a través de esta perimetría ósea, que es a través de radiografía, Garner clasificó la pelvis en 4 tipos. ¿De acuerdo? Y son estos 4 tipos de pelvis que existen. ¿Ok? ¿Cuál lo que tiene que ver? Es el diámetro transverso. El diámetro transverso es aquel diámetro que va a dividir, ¿no? La mayor distancia transversal. Ese es el diámetro transverso. Y depende del pelvis, ¿no es cierto? En la ginecoide, por ejemplo, este diámetro transverso que también ustedes acá, como de esta imagen de acá, va a dividir prácticamente la cavidad pélvica en 2 mitades iguales, anteriores y posteriores. Igual que la que vemos también en la platipeloide, que es el tipo de pelvis. Es anterior y posterior. La diferencia que es más aplanado en el diámetro anteroposterior, por lo tanto, el conjugado diagonal es estrecho. La platipeloide son pelvis estrechas generalmente. Por más que divide en forma simétrica la cavidad en anterior y posterior, no es adecuado para un parto vaginal. En cambio, todo tipo de pelvis, tanto la antropoide como la androide, el diámetro transverso está más pegado a la parte posterior. ¿Me comprende? ¿No es cierto? Incluso el androide tiene forma de corazonada, ¿no es cierto? Que dificulta, hasta imposibilita un parto vaginal muchas veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de la pelvis? ¿Cierto? Ya hemos dicho, no vamos a hablar de la parte locomotora, que tiene su función, obviamente, que hemos mencionado, ¿no es cierto? Sino básicamente la parte ginecológica va a contener y sostener pues estructuras pélvicas. ¿Qué tenemos ahí? La uretra, la vejiga, el recto, ¿no es cierto? Y los genitales, obviamente, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El día de hoy. Esa es la función básicamente de la pelvis, que acá tiene una perspectiva que está viendo ello, ¿correcto? Y como hablamos al inicio, esto está en el perineo o perineo, ¿correcto? Entonces lo que uno visualiza básicamente es el perineo, ¿no es cierto? Que está constituido por toda esta estructura que estamos viendo acá, ¿no? La piel, ¿correcto? El tejido subcutáneo,
y va a haber espacios. El espacio perineal superficial, el espacio perineal medio y el espacio perineal profundo. El superficial está entre la piel, dividido, separado por la aponeurosis superficial. Y una pequeña aponeurosis y ahí empieza ya el espacio perineal superficial, que va a contener la glándula bartolina, por ejemplo, en la parte lateral e inferior de los labios mayores, ¿correcto? La uretra, arterias, venas y nervios en este espacio perineal superficial. Ahí viene la hoja anterior de la apófisis media y que va a dar el espacio perineal medio. ¿Y qué contiene? Los músculos transversos profundos. Este músculo transverso profundo está dividido por la parte superior, es decir, la parte más superior, la hoja anterior de la apófisis media y en la parte inferior la hoja posterior de la apófisis media. Y ahí empieza, ¿qué cosa? El espacio perineal profundo. ¿Y qué contenemos acá en el espacio perineal profundo? Los famosos músculos elevadores del ano, que vamos a ver más adelante. Más o menos es una distribución topográfica de lo que es el perineo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es el perineo, es decir, este hueso que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura que conforma las articulaciones está tapizada, por decir un término, una serie de estructuras entre músculos y aponeurosis que va a dar lo que llamamos el suelo pélvico, ¿no? Entonces, este suelo pélvico, si acá estamos viendo de la parte inferior, ¿correcto? Estas son las tuberosidades, ¿correcto? Este es el pubis, acá está el sacro, con el coxis que estamos viendo en la parte inferior. Si trazamos una línea imaginaria entre las dos tuberosidades isquiáticas, dividimos esta apertura inferior de la pelvis, ¿no es cierto?, en dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿Sí? Llamado este triángulo anterior el triángulo urogenital. Porque acá van a estar estructuras relacionadas al parto urinario y a la parte ginecológica. Mientras que el triángulo posterior vamos a denominar el triángulo anal. ¿Correcto? Muy bien. Y este diagrama pélvico, en la parte posterior, están los músculos elevadores del ano, que son tres componentes. El músculo elevador del ano son tres componentes musculares, que es el tubo coxígeo, que va del pubo al coxis, el tubo rectal, del tubo que rodea el recto, y el ilio coxígeo, de la parte del ilio al coxis, que vamos a ver. Que lo vemos acá, ¿no es cierto? Ilio coxígeo, pubo coxígeo, ¿ok? Y pubo rectal. ¿Correcto? Y en esta creo que se ve bonito. Lo vemos bonito acá, lo mismo. Pubis, entonces el pubo coxígeo, el pubo rectal y el ilio coxígeo. Y prácticamente eso es la parte posterior que tapiza desde un punto de vista muscular. Y en la parte anterior, recuerda los espacios que hemos hablado, medio o superficial, los transversos, con los músculos que vamos a ver más adelante, que está en el triángulo urogenital. ¿Estamos? Pero como todo músculo, tiene su envoltura, ¿sí o no? ¿Correcto? Y eso es importante en la pelvis, es fundamental en la pelvis, sobre todo por el soporte, porque la pelvis va a soportar ¿qué cosa? Todo el contenido intestinal, ¿correcto? ¿Ok? Y en los estados gravídicos, todo el peso del feto. Y en el parto, producirse una serie de cambios a nivel del perine para que se ejecute el parto. ¿Me comprenden? ¿No es cierto? Han existido casos de partos vaginales de bebés de 5 kilos. Imagina cómo queda esa pelvis, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte muscular están soportados por una serie de aponeurosis, fascias, lo he llamado fascias, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes están viendo un corte sagital, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior del abdomen, este es el pubis, está la vejiga con su uretra, ¿no es cierto? Está el útero con su vagina, ¿no es cierto? El recto, y pues una serie de espacios, ¿no es cierto? Y estos espacios están envueltos con estas pequeñas fascias, algunas series delgadas, algunas muy resistentes, ¿okay? Como las fascias, ¿okay? Útero vesical, en la parte del espacio dura, que es esta parte, el recto uterino, ¿okay? Todo esto es de envoltura, que todos estos son músculos, están envueltos con estas fascias, que mantienen esta tensión. Cuando esto comienza a fallar, si vienen los casos de prolapso vaginal, la ruptura,
el relajamiento de estas estructuras, ¿no es cierto? Una serie de factores, estreñimiento, EPOC, parto fundamentalmente, el embarazo mismo, va a producir una laxitud y, como consecuencia, los casos de prolapso que van a tener una clase especial para ello. ¿Correcto? Por eso la importancia de que todo esto esté adecuadamente como tratamiento, ¿no es cierto? Entonces son todas las partes musculares que estamos viendo. Vean ustedes los triángulos urogenital y tenemos el músculo isquiocavernoso, bulbo cavernoso, ¿no es cierto? El transverso superficial, el transverso profundo debajo de ellos y en la parte posterior todos los elevadores que hemos hablado, ¿no es cierto? El hilo coxigio, el cubo coxigio, el cubo rectal. ¿Estamos? Igual también, es un corte también, este es el útero, acá las trompas, este es el ligamento ancho, este es el cuello uterino, la vagina, acá estamos, transverso profundo, ¿ok? Y forma espacios, va a formar espacio. ¿No? Es decir, el músculo, esa aponeurosis también tejido celular. Y esto también es importante, pero vean ustedes, acá está la vagina, ¿correcto? Acá están los músculos. En el momento del parto, a veces se produce lo que hacemos la episiotomía, ¿okay? Si no hay una buena sutura, se producen hematomas que pueden estar localizados en estos espacios y que pueden disecar, vean ustedes, pueden disecar en la parte posterior y irse inclusive hasta la parte retroperitoneal. ¿De acuerdo? Y acá volvemos nuevamente a la parte de lo que es la espina ciática o isquiática con las escotaduras. Esta de acá, cuando se une la apófisis, la espina ciática con este ligamento, ¿no? Saco espinoso, ¿correcto? Va a formar como una escotadura y por acá va a discurrir, por ejemplo, el nervio glúteo mayor, el nervio ciático y por acá sale el nervio pudendo. Estructuras que debemos reconocer porque ahora hay técnicas en reparación de prolapso que se ponen mallas y son unos arpones que se fijan a este famoso ligamento, ¿no es cierto? Que tenemos que tener cuidado porque si lo ponemos muy cercano a la apófisis, ¿no es cierto? O muy posterior o muy anterior, podemos lesionar estos nervios. ¿Okay? El ciático y el pudendo, por eso hay que tener recordar la anatomía para evitar este tipo de complicaciones que a veces son muy desagradables. ¿De acuerdo? Entonces, toda la parte estructural ósea está tapizado, ¿no es cierto? Está la membrana perineal, que hemos hablado de la superficial, la media y la profunda, y divide adecuadamente esta parte, ¿no es cierto? Acá también vemos, esta parte no lo vamos a mencionar, básicamente esto es la membrana perineal, ¿correcto? Este es la uretra, esta es la vagina, y pues hay músculos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Que van a constituir lo que es el esfínter externo de la uretra, ¿ok? Y que forma como un triángulo. Acá es lo que asemeja prácticamente en la parte perineal con esta estructura de la uretra, la vagina y el recto, como si fuese un puente colgante que está sostenido por estas estructuras. Nuevamente lo mismo, el bulbo isquiocavernoso, bulbo cavernoso, los músculos perineales, transversales y los elevadores del ano. Resumiendo esta parte de acá, que ya hemos hablado de la parte que es ósea, apófisis y músculo, decimos que hay planos profundos, hay plano medio y hay planos superficiales con respecto a la musculatura. En los planos profundos ya hemos dicho que están los músculos elevadores del ano, en sus tres componentes. En el plano medio, en el diafragma urogenital, el transverso profundo del perineo más el esfínter externo de la uretra que hemos visto en la diapositiva anterior. Y en el plano superficial, lo que está en el esfínter externo del ano, ¿de acuerdo? El esfínter externo del ano, el transverso superficial del perineo, el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Son los músculos que constituyen la parte del plano superficial. ¿Correcto? Y eso muchas veces se preguntar, cuando ustedes hacen episiotomía, ¿qué músculo cortan? O sea, esos son los músculos que cortamos en el plano superficial. ¿Está claro? Muy bien. Nuevamente vuelvo ya a la parte un poco ya más funcional. Hemos hablado ya, ¿no es cierto?, que la vulva va a incluir el monte de Venus, labios mayores, labios menores y el vestíbulo. ¿Correcto? Lo mismo.
¿Ok? Para comenzar ya a hablar de cada estructura. Respecto a la vagina, por ejemplo. La vagina es una estructura tubular, ¿correcto? Usualmente colapsada, ¿correcto? Usualmente va a tener utilidad en la parte de la cúpula y el momento del parto, ¿correcto? Tiene componente muscular y como toda estructura tiene su mucosa también. Es un tubo, por lo tanto, fibro muscular hueco que va desde la parte del introito vaginal hasta el inicio del cervix, ¿no es cierto? Toda esa parte. Tiene una dirección básicamente hacia atrás, se dirige básicamente. Tiene esa dirección esta vagina. ¿Ok? En la parte posterior, en la parte superior y la parte posterior es mucho más larga. ¿Ya? La unión de la vagina con el tubo uterino están los famosos sacos vaginales, que son 4. Una anterior, una posterior y los dos laterales, ¿correcto? La posterior es más larga que la anterior. La abertura vaginal está cubierta por una membrana, ¿no es cierto?, que lo constituye el himen que hemos hablado al inicio. Y este es el famoso tubo fibromuscular, que es la vagina, y tiene sus pliegues vaginales. Estos pliegues vaginales inclusive va a comenzar a cambiar con respecto a la edad cronológica. Se hace citología y uno puede ver el efecto hormonal estudiando realmente las células, la descamación de las células vaginales, ¿no? Estos pliegues vaginales en la mujer posmenopáusica desaparecen y hay la atrofia vaginales, ¿no? En la posmenopausia. ¿Ok? En la parte inferior de la vagina es más construida, más está por los músculos básicamente, todo lo que hemos hablado, y en la parte superior es un poco más ancha, ¿correcto? Es extensible, ya hemos hablado, ¿no? Hay una gran distensibilidad, no solamente en el periodo del parto, que es su máxima expresión, sino inclusive uno puede, por eso, si la mujer está relajada, poder introducir el espéculo, etcétera, ¿correcto? Por su capacidad de distensibilidad que tiene la vagina, ¿correcto? Acá lo importante, la vagina tiene una mucosa, ¿de acuerdo? Es una mucosa estratificada, ¿correcto? La mucosa escamosa estratificada, pero no cornificada a diferencia de la piel. Es la única diferencia además que de la piel, ¿correcto? Está lubricada por los ganglios, por las glándulas que hay a nivel de la vagina, ¿no es cierto? Las glándulas cervicales, ¿okay? El mismo los glándulas bartolino va a ayudar a lubricar y por el efecto hormonal a través del ciclo menstrual también. Entonces es sensible a las hormonas. Está colonizada, hay gérmenes en la vagina, ¿no es cierto? Fundamentalmente los gérmenes que son los gérmenes buenos, el lactobacillus. Gracias a este lactobacillus mantiene la vagina un pH ácido. Si desaparecen los lactobacilos, el pH aumenta y comienzan a haber los flujos, los tomas a nivel de esto que también ya van a ver cuando hay inflamación vaginal. Tiene músculo también, ¿no es cierto?, que va a ayudar a tener cierta distensibilidad y motilidad. La bendicia por la ponerosis, lo que hemos hablado, las fascias, que va a mantener. Eso lo utilizamos muchas veces para hacer las refracciones en cuanto al prolapso. Y la irrigación está dada por la arteria fundamentalmente vaginal, ¿ya? Que viene tanto de las ramas de las arterias uterinas, las rectales medias y las punas internas. Y su inervación fundamentalmente por nervio pudendo o el famoso plexo uterovaginal, que es el plexo que va a inervar todo lo que es vagina, útero, que vamos a hacer. Ahora vamos a ver esta estructura del útero. Tiene forma de pera, ¿no es cierto? Pesa básicamente 70 gramos nada más, ¿correcto? Tamaño va a depender de la edad. En todos acá de ustedes normalmente mide 7 centímetros aproximadamente, ¿ok? Después de un parto suele medir 7 hasta 9 centímetros como máximo, ¿ok? Tiene sus 3 componentes que hemos hablado, el cervix, el istmo y el cuerpo, que estamos viendo acá. Y en la parte del cervix tiene 2 orificios. El externo, que es visible, cuando ponemos el espectro lo vemos, ¿ya? Que es el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Y entre ambos, el canal cervical. Esta parte pues, es importantísimo porque vamos a tener nosotros su epitelio. ¿Okay? Está el cervix, es una mujer nulípara y esta es una mujer multípara. ¿De acuerdo? Eso es lo más cierto.
la mucosa cervical, ¿correcto? El exocervix tiene un epitelio escamoso estratificado, tan igual que hemos hablado de quién, de la vagina, ¿no es cierto? Pero el endocervix tiene un epitelio cilíndrico. Entonces, esta estructura que es el cervix tiene dos tipos de epitelio: la parte externa, el estratificado, y la parte interna, el cilíndrico. ¿Ok? Que se unen ¿dónde? En el exocervix. Esa zona se llama zona de transformación del exocervix. Es en esa zona donde va a haber el riesgo de cosa del cáncer cervical. Ahí la importancia de esta estructura anatómica, ¿correcto? Y lo vemos, creo, acá. Esto es el exocervix, este es el epitelio poliestratificado, ¿ok? Y esto es el endocervix con sus glándulas, hay criptas cervicales, pero todo está tapizado con una mucosa cilíndrica. Y entre ambos se produce esto, ¿no? De cilíndrica a estratificada. Esta es la zona de transición o de transformación, donde es donde se asientan, pues, y comienzan a invadir los famosos papillomavirus. ¿Está claro? A la parte, en la visualización, más o menos esta es la zona de transformación. También hay circunstancias en las cuales esta zona de transformación se desplaza o bien hacia adentro o bien hacia afuera. Se desplaza hacia afuera también en estado de gravidez. En estado de gravidez, como que esa zona de transformación se despierta. Por eso que solamente basta necesidad, si hacemos papaniculado en mujeres gestantes, solamente usamos la espátula nada más. Porque uno debe tomar papaniculado justamente en esa zona, en la zona de transición o transformación. ¿Ok? Pero hay entidades como la menopáusica, que esta zona de transformación se invierte, se va hacia el canal cervical. Por eso en las mujeres ya menopáusicas es importantísimo no dejarse un papaniculado sin utilizar un cepillo o un hisopo. Porque vamos a tomar justamente esa zona, porque si no hacemos un papaniculado, no puede salir normal y puede estar alterado ya, porque no hemos tomado el sitio adecuado. Vean la importancia de entender esto acá. ¿Correcto? Muy bien. El cuerpo uterino, ya hemos dicho, va a variar de forma, de tamaño, de acuerdo a la circunstancia, ¿correcto? El istmo segmento, o segmento bajo, se convierte en la gestante que hemos hablado en segmento, ¿no es cierto? El cuerpo uterino recibe dirección de las trompas y tenemos un fondo uterino que hemos visto, ¿no es cierto? La cavidad endometrial es triangular, ¿no? Es en esta parte de la cavidad uterina que básicamente el embrión, ¿no?, se va a implantar en el fondo y cara posterior generalmente. ¿Okay? Si se implanta muy bajo, puede ocasionar las placentas previas. Es una de las explicaciones de la placenta previa. El epitelio también es cilíndrico y tiene glándulas, ¿de acuerdo? El endometrio presenta herramientas de desprendimiento. Eso se refiere a la parte del ciclo menstrual, ¿correcto? El endometrio tiene un endometrio basal y un endometrio funcional, ¿correcto? El funcional de acuerdo al ciclo menstrual. Si termina un ciclo menstrual y no hay embarazo, se descama. ¿Qué se descama? El endometrio funcional. Y siempre queda el endometrio basal. ¿Sí? Y todo esto tiene en relación al ciclo menstrual, ya que van a ver también. El miometrio tiene fibras musculares lisas. La distribución es entrelazada del miometrio, ¿correcto? No es circular, no es longitudinal, es entrelazada, es decir, tiene como mallas. Así está distribuido la distribución de las fibras musculares en el miometrio. Gracias a esta distribución es que después de un parto y el alumbramiento, la mujer no muere desangrada, porque cuando se contrae estos fibras musculares del miometrio, va a colapsar los vasos, los grandes vasos que han participado en la nutrición de las microvelocidades para que el bebé pueda vivir, ¿me entienden? ¿Ok? Es por ello la explicación, cuando entidades en las cuales el útero no se contrae, que llamamos atonía uterina, la mujer se desangra, es también la causa de muerte materna, de hemorragia postparto, atonías uterinas. Y eso es debido a que la fibra muscular tiene esta distribución, ¿correcto? El peritoneo cubre toda la parte básicamente anterior y superior y posterior, más no las laterales, y la irrigación del útero fundamentada por la arteria uterina, ¿ya? Que se van a tomar con la arteria ovárica que viene en la parte superior. La inervación, igual, el plexo útero
útero vaginal. ¿Correcto? Las trompas son dos segmentos tubulares que están en la parte superior y lateral del útero, ¿correcto? Mide más o menos 12 centímetros, ¿ok? Empieza delgadito y se va haciendo mucho más ancho, ¿correcto? Pero tanto ancho le mide entre 2 a 5 milímetros el grosor de la trompita, en estado normal, obviamente, ¿correcto? ¿Ya? La función es captar el óvulo, ¿no? Función, en ese nivel se produce la fecundación, ¿correcto? Y como se produce la fecundación ahí, ese huevo fecundado tiene que migrar a la cavidad uterina. Es por ello que la mucosa de la trompa también es monoestratificada, pero ciliada, tiene cilios. Estos cilios van a ayudar al desplazamiento del huevo fecundado, ¿correcto? Como este huevo fecundado, el único que le alimenta es su composición, su reserva, también tiene glándulas que va a ayudar también a nutrir su huevo fecundado. Esa es básicamente la parte histológica de lo que es la trompa uterina. ¿Está claro? Tiene parte, de acuerdo a su ubicación, la que está cerca al útero es la parte intersticial, ¿no? Es esta, la parte intersticial. Después la parte ísmica, ¿correcto? Más ancho en la parte ampollar, donde se produce justamente la fecundación, y la parte final, infundibular, o la parte de la fibra, ¿correcto? Tiene también túnica superpuesta, está la serosa en la parte externa, lo cubre toda la serosa, a diferencia del útero, solamente la parte anterior, superior y posterior. Los músculos acá están así distribuidos porque tiene músculo, ¿me decir? Uno, el huevo fecundado se desplaza ¿por qué? Por la mucosa que es ciliada. Se desplaza también porque tiene músculo, es decir, como que recarga un poco así la trompita, ¿no es cierto? Y estos músculos, debido a que tiene fibras circulares internas y longitudinales externas. ¿De acuerdo? Y la mucosa que hemos hablado ya es cilíndrica, pero ciliado con mucosa con glándula que va a alimentar, como estoy diciendo. Se fija a través del mesofragio y el ligamento tubo-ovárico. ¿De acuerdo? ¿Quién lo irriga? El vasito que termina de las uterinas que viene de abajo, ¿correcto? Y de las ováricas que viene de los ovarios. Pues estas anastomosis son las partes que irrigan. La irrigación, 2/3 medial, arteria uterina, 1/3 distal, arteria ovárica. Y su inervación es simpático, T10, L1. ¿Ok? Ya hemos mencionado los orificios. Tiene dos orificios, por lo tanto, como es un tubito, tiene dos orificios. El orificio mayor es la parte de la fibria, ¿no? Que va a capturar, va a envolver al ovario. Así es, hay videos que se ven claramente cuando ya el óvulo, perdón, el ovario, que tiene su folículo mayor y va a ovular, ¿no es cierto? Esta fibria envuelve esta zona justamente donde se produce la ovulación para que el huevo caiga justamente en la trompita, ¿no? Si no, cae fuera y son los que se producen en algunos casos raros, pero existen los famosos embarazos ectópicos tipo abdominal. Hay embarazo ectópico ovárico, abdominal, lo más frecuente es tuvárico, ¿no es cierto? También hay los cervicales, que son embarazos tipo ectópico cuando hay alteración de la parte de lo que es la gestación. Y acá estamos viendo, ¿ok? Acá estamos viendo el útero, ¿no es cierto? De forma triangular hemos visto, ¿no es cierto? ¿Ok? Con su cara interna, endometrio, miometrio, perimetrio, ¿no es cierto? El peritoneo, la parte superior, anterior y posterior, porque al costado están los ligamentos anchos, las partes laterales. A la parte superior, ¿ok? Está la trompa, con su ostium, su fibra en la parte distal, y su segmento intersticial, ísmica, ampular y fibra, ¿correcto? Y el ovario, fijado con su ligamento útero ovárico, su meso y su meso, ¿correcto? Esa es la parte de lo que es la estructura de lo que es el útero. El ovario, los ovarios son las famosas gónadas. La gónada femenina son los ovarios. Son dos, derecho e izquierdo, ¿correcto? Ovoide, ¿no? Tiene un color así nacarado, que tiene la función, pues, de hormonal, producir hormonas y producir el óvulo, ¿no es cierto? En cada ciclo menstrual. Y de forma, el ovoide, fíjate cuánto pesa, 6 a 8 gramos nada más. Tamaño, más o menos, es 3 por 2 por 1. Es el tamaño normal de un ovario. ¿De acuerdo? El ovario va a ser irrigado por la arteria ovárica.
que rama de la aorta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Va a drenar tanto el lado, la vena ovárica del lado izquierdo a la renal y el derecho a la cava inferior. En el linfático y los nervios, el preso ovárico y el preso periaórtico, como hace más adelante en cuanto a lo que también es drenaje. ¿Correcto? En el ovario tiene una cápsula, ¿correcto? Tiene la parte de la corteza donde están los folículos y la parte medular donde está básicamente la irrigación y la inervación. ¿Sí? En esta estructura se puede desarrollar todo tipo de tumores. Lo van a ver cuando vean tumor ovárico, ¿ya? En sus diferentes componentes, ¿ya? Hasta tumores del sistema nervioso también pueden enfrentarse aquí, ¿no? Está cubierto por una sola capa de epitelio cuboide, ¿no es cierto? La corteza tiene electrón especializado, ¿sí? En la médula es la porción pequeña granular de la región iliaca, donde están los vasos y está la inervación, ¿correcto? ¿Quién lo irriga? Ya hemos dicho ya, la arteria ovárica y la inervación, el plexo ovárico y el útero vaginal. La irrigación de toda la parte de la pelvis viene de las arterias ilíacas. Sabemos que al terminar la aorta están las dos ilíacas, ¿no es cierto? La ilíaca común, y ahí se hacen la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿correcto? Es lo que vemos acá. La ilíaca, y la que más importante en la parte pélvica es la ilíaca interna. O sea que la externa, después de pasar la parte inguinal, digamos, se convierte en la arteria femoral, ¿no es cierto? En cambio, la ilíaca interna da a su vez dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. ¿Ok? Eso es lo que hay que recordar acá. La irrigación de la pelvis, por tanto, está a través de la arteria ilíaca común, que se divide a nivel del L4. ¿Ok? Y la ilíaca externa, correcto, que da sus dos vasos, epigástrico inferior, pero después convierte en arteria femoral. Solamente para mencionarlo. Y lo importante es la ilíaca interna, que en su tronco posterior da tres vasitos. ¿De acuerdo? La ilíaca lumbar, la sacra lateral y la glútea superior, ¿no? Lo que interesa es el tronco anterior. Ese le da siete vasos, ¿no? Y de estos 7 vasos, pues el umbilical, la obturatriz, la vaginal, la recta media, ¿okay? La pudenda interna, la glútea inferior y la famosa arteria uterina. ¿Ya? La arteria uterina llega en la parte inferior del glúteo, cerca al cervix, ¿no? Y asciende en forma lateral y comienza a dar sus ramitas, ¿no? Sus ramitas para irrigar todo lo que es el útero. Hacia arriba se la tomosa con la arteria ovárica y también irriga la trompa, la ovárica y el ovario, ¿correcto? Y en la parte inferior lo importante que pasa muy cerca una estructura, que es la uretra. En la operación tenemos que tener mucho cuidado, si no nos llevamos a encuentro, ¿me entienden? ¿Correcto? Pasa por delante, se entrecruza inclusive. Mientras que la uretra está posterior, en la parte medial, la uretra pasa por la parte anterior. Por eso con la operación tenemos que disecar la parte anterior para separar la uretra y hacer la adecuada disección y anastomosis, o perdón, disección de la arteria uterina. ¿Ok? En cuanto a la inervación, básicamente pues tenemos el plexo sacro y el plexo coxígeo, ¿de acuerdo? Que nos va a dar el plexo lumbosacro, pero lo más importante es el ciático y acá uno chiquito que está viendo por acá, el nervio pudendo, que es obviamente todo es un plexo, son las cosas, hablamos del plexo útero-vaginal, ¿no? Que constituye tanto del sacro y del plexo coxígeo, pero son los nervios más importantes tener en cuenta en la disección. Y acá está, por ejemplo, vean ustedes. ¿Ok? Estos son los plexos, y acá en la parte, nuevamente volvemos a lo que hemos hablado, la escotadura mayor, ¿no es cierto? O menor, el arco mayor y menor. En el arco mayor, acá pasa el glúteo superior o glúteo mayor, el ciático y el pudendo sale por acá, por la parte anterior, en la escotadura menor. ¿Ok? Acá nos está viendo igual, ¿no es cierto? Este es el pudendo. Y acá nuevamente tenemos el ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Hemos dicho sacroespinoso. Ya, el sacroespinoso. Correcto. Entonces tenemos pues esto, ¿no? La parte de los plexos pélvicos, el plexo rectal, el útero vaginal
y el plexo vesical, que es lo que hemos tratado. Fundamentalmente lo que vemos en la parte del aparato reproductor femenino, el útero vaginal, el plexo útero vaginal. En cuanto al drenaje, prácticamente es casi igual que las arterias, ¿no es cierto? Hay algunas excepciones, como también hay, ¿no? Como la arteria umbilical, ¿no es cierto? Y después sobre todo. Salud, salud. Asustado. Eso para despertarnos todos. ¿Ok? Como le decía, la vena ovárica izquierda es tributaria de la vena renal, ¿ya? La izquierda, la vena renal izquierda, y la vena ovárica derecha tributaria de la vena cava inferior. ¿Ya? Después todo es básicamente continuidad de las arterias. Y la otra cosa importante en cuanto al drenaje, vean ustedes acá, ¿no es cierto? Este es vejiga, este es el útero, este es el recto, ¿no? Hay los ganglios que constituyen aglomeraciones ganglionares. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí tenemos la ilíaca externa, que básicamente la vejiga va hacia todo el paquete ganglionar de la ilíaca externa. En cambio, el útero, su componente va a la ilíaca interna. Como están viendo acá las flechitas, ¿ven? La ilíaca interna. Pero también tenemos ganglios ilíacas ya comunes, ¿ok? Las paras aórticas o preaórticas en la parte superior. ¿Y quiénes llegan acá? Vean ustedes, el ovario. El ovario puede rápidamente, ante un problema cancerígeno, disparar hacia los preaórticos. Es por eso que los oncólogos, cuando tienen que operar, y es por eso que se dice cuando hay una sospecha de cáncer en el ovario, es mejor que lo opere un oncólogo y no un ginecólogo. Esa es la explicación. Porque nosotros podemos hacer la operación tan igual como el oncólogo en la parte de la extracción, todo de la parte, ¿no es cierto? Pero son ellos los que están capacitados para hacer la extracción de todo el paquete ganglionar. Porque se dispara, ¿me entienden? Y la idea de toda intervención quirúrgica en casos oncológicos es intentar sacar todas las partes involucradas, ¿no es cierto? ¿Ok? Obviamente ha habido cambios ya, ¿no? Y afortunadamente ya está habiendo cambios, ¿no? Como que antes, por ejemplo, ante un cáncer de mama, había una mutilación total de mama, ¿no? Ahora ya están habiendo operaciones mucho más selectivas de acuerdo al compromiso, y eso se puede ya en la actualidad saber cuál es la parte comprometida para poder solamente hacer extracciones parciales. ¿Ok? Vamos a la otra estructura, la mama, ¿no es cierto? Algo que siempre nos hace dar tortícolis a veces en la calle, ¿no es cierto? Es una estructura en la cual tiene una función. Básicamente, ¿qué cosa es? La lactancia. Esa es la función de la mama. ¿Está claro? ¿Okay? Va a tener, ¿qué cosa? Su pezón, ¿no? Su areola, los conductos, el principal y el secundario, digamos así. Vamos a ver más adelante cuáles son estos de acá, ¿no es cierto? Los lóbulos, ¿ok? Y el tejido de sostén con su tejido subcutáneo. Todo esto constituye lo que es la mama. Entonces la mama tiene glándula mamaria, tiene componente de sostén y tiene los conductos con su peso. ¿Sí? Muy bien. La mama normal tiene un peso más o menos de 30 a 500 gramos. Obviamente hay diferentes tamaños de mama. ¿De acuerdo? Se ubica delante de los músculos. El pectoral, fundamentalmente la cerrata al costado, está delante. ¿Ok? Y tenemos esto, lo mismo, vean ustedes. Acá están los músculos, ¿ok? Y acá están la glándula mamaria, ¿correcto? La glándula mamaria separada, dividida por el tejido conectivo que lo sostiene. El más conocido, ¿cuál es? El ligamento de Cooper, muy bien, el ligamento de Cooper, ¿no es cierto? ¿Ok? Tejido subcutáneo, y vienen los conductos iniciales y después los comunes, el conducto lactóforo o seno lactífero y el pezón. Entonces, viendo, ¿no es cierto? Lóbulos mamarios, correcto, músculo, inclusive también depende de la ubicación, hasta para el músculo recto anterior, la cerratia, el deltoide, en esta ubicación está la glándula mamaria. Y tiene esta composición, vean ustedes. Está la areola, ¿cierto? El pezón. En el pezón, en la areola, tenemos la glándula de Montgomery, ¿sí? Tenemos la grasa mamaria, ¿ok? Y tenemos los lóbulos mamarios. El lóbulo mamario tiene lobulillos a su vez, ¿correcto? Un lóbulo está constituido por lobulillos. En cada lóbulo puede haber entre 100, como dicen, de 10 a 100 lobulillos. Y en los lobulillos
están los alvéolos. Vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿El alvéolo qué cosa es? Es un acúmulo de células de la glándula mamaria. Esto es lo que estoy mencionando. Vean ustedes. Entonces, miren, son lóbulos, lobulillos, y en los lobulillos están los acinos. Y ahí vean ustedes este alvéolo o sino mamario. Son las células, ¿correcto? Son las células mamarias, secretoras, ¿ok? Que llegan a una parte central. Estas partes centrales son los canalículos iniciales que se van juntando, ¿no es cierto? Se van uniendo, ¿ok? Así como si fuese un río que se va uniendo, ¿no es cierto? Y al final termina en los conductos alotóferos, o senos lactíferos. ¿De acuerdo? Y terminan cada uno, varios terminan en el pezón. Son varios puntitos que terminan en el pezón, viniendo de cada área de la glándula. Cada célula está capacitada de producir una leche completa, ¿correcto? Entonces en cada de estas células se produce la leche en forma completa y se va acumulando, ¿no? Y esto es logrado salir a través de unos músculos que están alrededor de este acino, ¿no es cierto? Que son las unidades contráctiles para que pueda llegar hasta el final, ¿no es cierto? ¿Correcto? Han habido que no ha tenido mucho, ya hace años han existido esto, también debido a que el cáncer, por ejemplo, hay diferentes tipos de cáncer a nivel de mama. Hay cáncer, el fundamental más frecuente se producen acá, en los conductos. También hay tumores, ¿no es cierto?, glandulares. Hay tumores de tejido de sostén y hay tumores de tejido graso también. Pero el más frecuente es de los conductos. Entonces, como sabía que por acá había conductos, ¿no es cierto?, se introducían unas micro tubitos para hacer Papá Nicolau en mama. ¿De acuerdo? Pero como son varios conductos, a veces eso no tuvo el éxito esperado, ¿no? Como lo que sí tuvo el éxito de Papá Nicolau cervical, ¿cierto? Claro que Papá Nicolau cervical también ya tiene su demora, ¿cierto? Ya están viendo otro tipo de técnicas que están queriendo reemplazar a Papá Nicolau. Pero en la actualidad sigue siendo, muchachas, sigue siendo el estudio gold estándar para el descarte de cáncer cervical en Papá Nicolau. ¿Ok? Que deben ser todas las mujeres, tengan o no tengan relaciones a partir de 18 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos mencionando con respecto a lo que es la glándula mamaria. Y esto que mencionaba, por ejemplo, ¿cierto? Estos son, es decir, entre lo que es el músculo y lo que es la mama, con su pezón, hay estructuras de sostén, ¿cierto? El ligamento Cooper, y dentro de ello pues están todos los lóbulos y lobulillos de la mama. ¿Sí? ¿Quién irriga la mama? Fundamentalmente la mamaria interna, que viene de la parte interna, los intercostales, y la arteria axilar, que viene de las axilas. El sistema venoso es el perforante, ¿no es cierto? Las axilares también, ¿ok? Y el drenaje va directo a las venas intercostales. El drenaje es importante acá, por ejemplo. Vean que los vasos linfáticos, la gran mayoría va a la axila. 75-97% del drenaje linfático de la mama va a la axila. Esto también tiene la importancia con respecto a cuando hay cáncer, ¿no? Por eso la mayoría de los tumores va a la axila. Siempre no, porque también es importante que va a la torácica interna, hasta un 25%. Y esto es porque tiene una serie de paquetes ganglionales que estamos viendo, vean ustedes la mano, ¿no? Es la importancia de intentar detectar tempranamente un cáncer de mama para evitar que haga metástasis. Porque si no, vean ustedes, mira, hay el paquete ganglionar submamario, los intermamarios, ¿okay?, los paramamarios, ¿okay?, los braquiales, los axilares, las subclaviculares, las supraclaviculares y los cervicales. Son todos estos paquetes en los cuales, cuando hay un problema neoplásico de mama, puede ir en cualquiera de estos lados y a través de la parte las intermamarios, ¿no es cierto?, irse directamente al pulmón, ¿correcto? Entonces es la importancia de tener todo este conocimiento, que cuando hacen pues tumorectomía, sacan el tumor nada más, ya no toda la mama, sino el tumor de la mama, pero sí es importante hacer todo el estudio ganglionar. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que es el último. Entonces hemos querido, muchachos,
bastante amplio, ¿no? De los huesos, de la parte de lo que es, inclusive me he emocionado mucho de la parte de los ligamentos, porque hay ligamentos que van uniendo esta parte de los huesos, los músculos en las 3 capas, ¿correcto? Y la ponerosis, sí, revisan bastante la ponerosis, ¿no? Es decir, la fascia me refiero, para mantener todo lo que es el diafragma pélvico, ¿correcto? Y todo viendo cada una de estas estructuras en la parte histológica, de irrigación, inervación y función de cada tipo de estructuras, ¿correcto? ¿Cómo estás? ¿Alguna pregunta?